Entonces cuando el hombre está viviendo esa situación, dice, no, es que llegué muy rápido, pero fue porque es que vos me gustas tanto que no pude contenerla. Existe otra que es la eyaculación retardada, ¿cierto? Que es una eyaculación que se demora muchísimo, hay hombres que se demoran demasiado y que ya les cuesta llegar a la eyaculación. Y la otra es la eyaculación retrógrada, que es una eyaculación que sucede en la cual el hombre siente que ya eyaculó, de hecho eyacula, pero nunca se ve el semen. ¿Sí? Yo lo llamo el polvo fantasma. Pero de tres personas, una padece de un problema de eyaculación. Digamos que es muy inconsciente, ¿cierto? Nosotros somos muy inconscientes al momento de tener sexo, somos muy animales, o sea, nosotros tenemos un proceso de excitación, lo hemos hablado ¿cierto? ¿Te acuerdas lo que hemos hablado de cuál es el ciclo de la excitación, cuál es esa montañita que hemos dibujado varias veces? Pero nosotros realmente, digamos que cuando estamos en el momento de calor, en el momento de efervescencia, en el momento de pasión, de placer, de excitación, muchas veces ya no pensamos, entonces existe la posibilidad de que listo, empezamos a tener una relación sexual, entonces es muy animal, vamos, pum, rapidito, y entonces claro, empieza el jadeo. Ese jadeo hace que inconscientemente también aceleremos nuestra eyaculación. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa preferido, Access, donde hablamos de sexo sin tabú. Buenas noches, Willy, ¿cómo estás? Juan, bien, excelente, feliz hermano, otro día más con un contenido educativo, sin tabú, sin estigmas, para compartir con todas las personas que nos están siguiendo, que cada día se suman más, para que hablemos de sexualidad sin límites. Y obviamente los están siguiendo, pues vamos ya por el capítulo número 17. Y feliz porque hoy tenemos inclusive aquí un público espectacular, aprovecho para saludarlos, nuestros amigos de Señor Tequila, que están aquí acompañándonos, y bueno, hacen parte de todo este... Parte ahora de la producción. Sí, parte de la producción, y bueno, bienvenidos a nuestro programa. Bienvenido. Pues mira, Willy, esta noche vamos a hablar de eyaculación precoz. Y quiero que sepas que esto es un problema que afecta la comunidad masculina de un 16 a 29% de la edad de 18 a 30 años. Pero un reciente estudio se hizo donde manifiesta que en los Estados Unidos de la edad de 18 a 29 afecta de un 16% a un 23%, y de la edad de 50 a 65 afecta un 54%. Tenemos un problema muy grande porque esta disfuncionalidad sexual está arrasando con muchas personas que no entienden aún hoy por qué esto les sucede, por qué tienen la eyaculación precoz, la cual esta noche vamos a definir lo que es y vamos a llevarlo por el camino del entendimiento de cómo pueden actuar y qué tienen que hacer y qué es lo que lo causa, porque el público tiene muchísimas preguntas. Empecemos hoy hablando de ¿qué es la eyaculación precoz? Bueno, Juan, antes de responder la pregunta, quiero decirte, en ese promedio que tú dices estadístico, efectivamente, si promediamos, estamos hablando que un 45% de los hombres hemos pasado por ese proceso en algún momento de la vida. Inclusive puede ser hasta más. Lo que pasa es que ya personas, digamos que un 50%, entre un 45 y un 50% pueden estar padeciéndolo, pero no se habla, porque tenemos una condición machista donde ese tipo de cosas no se cuentan. Entonces, muchas veces esa eyaculación precoz, digamos que se justifica en la preferencia o en el gusto por la pareja. Entonces, cuando el hombre está viviendo esa situación, dice, no, güey, es que llegué muy rápido, pero fue porque es que vos me gustas tanto que no pude contenerla, ¿cierto? Pero realmente no es así, hay un engaño en la persona que no quiere reconocer por un tema de machismo
que efectivamente está padeciendo un problema con su eyaculación precoz. Y algo importante es que tenemos que hablar un poco. Nosotros digamos que hablemos de 3 tipos de eyaculación que tenemos los hombres. Uno que sería, bueno, una eyaculación, no hablemos de 3, hablemos de 4. Una eyaculación común y corriente, una eyaculación normal. En tiempo normal. Tiempo normal. Existe la eyaculación precoz, que se considera eyaculación precoz a una eyaculación que se tiene antes de 2 minutos. Cuando un hombre tiene una eyaculación antes de, digamos que en 2 minutos de relación sexual, ¿sí? O en 2 minutos de coito, o en 2 minutos inclusive de estímulo sexual, se considera que ya existe una eyaculación precoz. Me salvé. ¿Sí? Yo llego a 3. Ok, bueno, 2,5. Exacto. Casi a los 3. Existe otra que es la eyaculación retardada, ¿cierto? Que es una eyaculación que se demora muchísimo. Hay hombres que se demoran demasiado y que ya les cuesta llegar a la eyaculación. Ese es otro tipo de eyaculación que también genera un inconveniente, porque la pareja está cansada, ya ha tenido los orgasmos suficientes, ya le duele, obviamente porque tiene demasiada penetración, bien sea una mujer o el tipo de pareja que tenga, y ya dice, ya acabé, pues ya llevamos 2 horas acá y no has podido, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esa eyaculación retardada también se considera en algunos casos una disfunción o un proceso que se puede mejorar. Y la otra es la eyaculación retrógrada, que es una eyaculación que sucede en la cual el hombre siente que ya eyaculó, de hecho eyacula, pero nunca se ve el semen. ¿Sí? Yo lo llamo el polvo fantasma, pero es porque él siente que ya sintió todo, obviamente. Es más, puede decir, no, yo tuve una eyaculación impresionante, mejor dicho, el chorro, el litro, pero cuando va a ver, no hay absolutamente nada, ni dentro de la vagina, ni por fuera, ni absolutamente nada. ¿Y qué sucede ahí? Se llama eyaculación retrógrada, y es que el músculo poco oxígeno no hace suficiente fuerza para controlar la vejiga, y ese músculo es el que se encarga en la uretra de separar cuando sale la orina o sale el semen, ¿cierto? Entonces, en vez de preparar para que salga el semen, queda abierto y se va a la vejiga. Entonces, si hay eyaculación, pero no sale al exterior, sino que se va a la vejiga, y luego ese semen sale por la orina. Inclusive las personas que lo hayan padecido, que de pronto tengan esa situación, pueden ver que luego la orina va a ser una orina de un color diferente, ¿sí? Inclusive más espesa, un poquito más espesa. Recordemos que la eyaculación o el semen es espeso durante los primeros minutos, porque ya después se vuelve acuoso, claro. Pero sin embargo cambia el color de la orina. La gelatina, la sustancia gelatinosa es lo que protege a los espermatozoides. Exactamente. ¿Entiendes? Fíjate, es importante que mencionemos que, fíjate, yo conocía como eyaculación precoz una, no sabía que había 4 eyaculaciones diferentes. Pero vamos a empezar por la causa. Porque yo creo que el público debe entender qué es la causante de este desorden. Porque hoy en día, en las estadísticas que mencionamos más temprano, de 3 personas, una padece de un problema de eyaculación. Entonces vamos a hablar de qué lo causa. ¿Qué causa la precoz, la retrógrada y la retardada? No, mira, básicamente la eyaculación, digamos que se ve perjudicada por un tema psicológico, ¿sí? La ansiedad, sobre todo, es el peor amigo de la eyaculación. Porque cuando una persona está ansiosa, y está ansiosa, ¿por qué? Porque necesita caer bien donde está, ¿cierto? Él dice, es una persona insegura, y entonces dice, yo tengo que mostrarme que soy muy macho y que tal. Entonces se exige tanto que a la final termina eyaculando muy rápido. O ¿Podrías decir algo que es algo relacionado con el machismo? Sí, influye. O sea, es que el tema cultural influye demasiado en nuestras reacciones psicológicas, ¿sí? Porque nosotros venimos, digamos, todas esas taras mentales que tenemos, todos esos tabúes, todo eso viene de un tema cultural, ¿cierto? De una herencia cultural,
Y efectivamente eso le pasa a las personas cuando tienen una eyaculación. Ahora, otra de las cosas que sucede es la falta de conocimiento sexual, es la falta de educación sexual. Porque cuando tú no sabes cómo hacerlo, es, por ejemplo, tú haces ejercicio, ¿cierto? Sí, Sí. pero hace mucho no haces, ¿o qué? ¿Cómo? Algo. No, por ejemplo, una persona que sale a trotar. Entonces, la gente que no sabe trotar, uno dice, no trotar, vamos a trotar, ¿cierto? Un atleta trota y sabe controlar el ritmo del trote. Entonces, esa persona va y trota una maratón. Y cuando termina la maratón, la persona obviamente está cansado, pero está regulado y es capaz de hacerla. Uno dice, no, vamos, que yo voy a trotar, yo voy a correr. Y uno sale, claro, como uno no tiene el control, no tiene técnica, no conoce, a los 2 minutos tiene un vaso que el vaso le va a reventar a uno. Correcto. Del dolor, ¿cierto? Correcto. Fuera de eso está agotado por la respiración, no da más. Las tetillas entonces empiezan por la fricción de la camiseta. Entonces vos a los 20 minutos ya no puedes más. ¿Sí? La rodilla, todo te afecta. Entonces exactamente pasa con la eyaculación precoz. ¿Sí? No conocemos la sexualidad, no sabemos cómo tener un buen sexo, cómo controlarnos, cómo manejar la respiración. Entonces eso nos lleva a tener una eyaculación precoz o una eyaculación retardada. Pues fíjate, interesante, y te voy a explicar por qué. Yo pensé en mi asociación, o sea, lógicamente en mi pensamiento dije, bueno, ¿sabes qué? A nosotros nos enseñan lo que es lo básico, o a veces descubrimos la parte sexual íntima de uno por la masturbación. Sí. Y la masturbación tiene un solo motivo, es masturbarse y eyacular. No es hasta tiempo luego que tenemos entonces un coito o una relación íntima con una persona, donde entonces ya no es una masturbación, es una penetración. Pero ya nuestro cuerpo está habituado a que uno se masturba y se viene, o sea, se eyacula, que es la palabra correcta. Entonces mi pregunta es la siguiente: si el cuerpo es un hábito de costumbres, ¿no será la costumbre que tú llevas mientras practicas la masturbación hasta que tienes un coito? Sí, eso también influye. Digamos que son muchos los factores que pueden influir en el tema. Y no es solamente uno, ¿sí? Hacen parte de lo que puede suceder y en todas las personas suceden cosas diferentes. Por ejemplo, una persona se masturba, listo. Un joven empieza adolescente con su masturbación. Resulta que 3, 4, 5 veces al día. Las que sean. Pues resulta que él se masturba rápido porque está su familia alrededor, entonces él lo hace rápido y aprende y genera una condición de eyacular rápido. Esa es una. 2, esa persona, por ejemplo, puede tener prepucio, o sea, no ha sido... esa era mi segunda pregunta. Sí, no le han hecho la circuncisión, no ha sido circuncidado, entonces tiene prepucio. Al tener prepucio, hay más sensibilidad. Cuando la persona empieza a tener relaciones sexuales y el glande toca la vagina y toca los fluidos de la vagina y la vagina lubricada comienza a actuar en el glande, pues obvio, es que él no había sentido eso así, o sea, la masturbación era más seca. ¿Cierto? De pronto si mucho le echaba salivita. La sensación era más porque resulta, intensa. claro, porque resulta que la masturbación, cuando la persona tiene el prepucio, es que qué bueno tener aquí, venir yo, cuando tiene el prepucio... Yo no tengo prepucio, así que conmigo no cuenta. Bueno. Cuando la persona, el hombre tiene el prepucio, ¿qué pasa? Él no se toca el glande. ¿Sí? Sino que se masturba. Exacto, abajo. Se masturba aquí. Tú sabrás porque tú... Claro, aquí, ¿cierto? Entonces, eso hace que el glande no tenga mucho roce. El único roce que tiene el glande es con el mismo prepucio. Pero el prepucio está haciendo la función del movimiento del glande. Claro, pero el prepucio estimula, ¿cierto? Y obviamente... recordemos que no solamente es el estímulo que está generando el roce, sino que es un estímulo mental, ¿cierto? Hay un estímulo, el 90% del estímulo es mental. Ya luego viene el físico que ayuda a terminar esa estimulación. Pero entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces esa persona, claro, empezó y entonces tiene su toquecito, pero no toca el glande. Cuando ya realmente el glande entra en una vagina y tiene
contacto con un flujo vaginal, el flujo es caliente, es lubricado, se siente bien. Ahora da con una mujer que tiene la habilidad, por ejemplo, de con su músculo pubocoxígeno, claro, el músculo pélvico, succionarlo y hacerle el pompoarismo que hemos llamado, y empieza a hacerle pompoarismo, pues esa persona termina, mejor dicho, que no aguanta. ¿Listo? Esa es otra. Hay otro aspecto importante. Antes que continúe, quiero hacer una pausa aquí. ¿Tú crees que el útero, sustituye al prepucio cuando el glande entra a la vagina? Y esa es la sensación que se siente donde sustituye. Cuando tú te masturbas en la parte de atrás del pene con el prepucio hace movimiento, succiona para atrás y para adelante. Cuando tu pene entra en la vagina, es la vagina, pero la que cubre todo. Está retrocedido, entonces la sensación en el glande es más intensa. Claro, y obviamente no está retrocedido del todo, pues, ¿cierto? Porque depende, exacto. Depende. Si es un prepucio normal, o es un prepucio defectuoso, que no sale el glande. O no defectuoso, porque pues, una persona puede tener un prepucio más grande, más largo que otro, por ejemplo. Una persona puede tener media circuncisión. ¿Sí? Y otras personas tienen una circuncisión completa, o sea, eso cambia, y ninguna, digamos que no hablemos de una atrofia, porque ahí pues ninguno sería bien o mal, simplemente son condiciones de que no logran sacar el glande completo. Pero la persona que no lo logre sacar sí ya tiene un problema, pues, exacto. Sí, esa persona tiene que ir a hacerse una circuncisión, a como el lugar, porque ya va a tener un problema de infección, además el dolor debe ser impresionante. Pero bueno, no vamos a ese caso, vamos al caso entonces de la eyaculación. Eso se va en el capítulo que hablamos de eso. Sí, ya hablamos de entonces, en la eyaculación precoz va sucediendo entonces todo ese tipo de situaciones. Entonces ya cuando llega obviamente puede llegar con mucha sensibilidad. Otra cosa que influye muchísimo en la eyaculación precoz es la respiración. Nosotros cuando tenemos el sexo, digamos que es muy inconsciente, ¿cierto? Nosotros somos muy inconscientes al momento de tener sexo, somos muy animales, o sea, nosotros tenemos un proceso de excitación, lo hemos hablado ¿cierto? ¿Te acuerdas lo que hemos hablado de cuál es el ciclo de la excitación, cuál es esa montañita que hemos dibujado varias veces? Pero nosotros realmente, digamos que cuando estamos en el momento de calor, en el momento de efervescencia, en el momento de pasión, de placer, de excitación, muchas veces ya no pensamos, entonces existe la posibilidad de que listo, empezamos a tener una relación sexual, entonces muy animal, vamos, pum, 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 rapidito, y entonces claro, empieza el jadeo. El jadeo es esa respiración inconsciente donde estamos, ¿cierto? Y esa respiración, ese jadeo, como una porno, ¿ok? Ese jadeo hace que inconscientemente también aceleremos nuestra eyaculación. No, porque estamos dejando de bombear nuestro cerebro, estamos dejando de permitir que llegue oxígeno a nuestro cerebro, porque estamos haciendo una respiración. Claro, ahí no hay oxígeno. Y no estamos controlando. No estamos controlando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no controlamos, va a haber una eyaculación precoz. Eso es, mejor dicho, asegúrenlo. Pero fíjate, cuando tú estás teniendo una relación íntima, estás teniendo un coito con una persona, ¿ok? Y tú estás en el movimiento hacia adentro y hacia afuera, pues tu cuerpo, tú y yo, los hombres, tendemos a hacer como una posición de contracción, de como que hay algo que hace nuestro cuerpo que logra llegar a esa eyaculación. No sé si me entiende. O sea, hay personas que se masturban y tienden como que a estirar las piernas, ¿entiendes? Y así para poder lograr la eyaculación. O sea, hay un movimiento específico que logra que esa eyaculación se dé. O sea, si controlamos eso, no llegamos a la eyaculación. Mira, no sé si me entiendes. Sí, mira, yo creo que un poco, cuando nosotros estamos en el momento del orgasmo, tenemos unas reacciones musculares involuntarias, que en el tiempo vamos aprendiendo cuáles son. Correcto. Entonces en el tiempo tú vas determinando, por ejemplo, que cuando vas a tener un orgasmo, porque casi te estiras. Exacto. Y es el momento. Pero resulta que ahí ya eyaculaste. Pero si no estiras, lo que pasa es que eyacula. Sí. No. Ojo con esto. El cuerpo se va habituando
a algo que ya sabe cómo va a funcionar. O sea, es que cuando nosotros estamos eyaculando, cuando tenemos un orgasmo, recuerda que antes de la eyaculación está el orgasmo, que es lo que no tenemos separado en los hombres, ¿sí? En los hombres está relacionado el orgasmo y la eyaculación al mismo tiempo. Por eso es que lo que tú dices, no, es que es no, resulta que ya tenemos el orgasmo. Claro, el orgasmo nos lleva a ese estiramiento. Entonces, no eyaculamos, ¿por qué? Porque no hemos llegado al orgasmo. Algo hace que provoca ese... Porque no hemos llegado al orgasmo. Entonces, lo que tú dices, no es que si yo no estiro, no, es que tú no has tirado, no te has estirado así porque no has llegado al orgasmo. Porque cuando tú llegas al orgasmo, tus músculos se ponen de tal manera que permiten la eyaculación y entrar a ese punto máximo, ¿sí? Hay un punto en la eyaculación, de hecho, en las técnicas... Porque yo sé que es algo de respiración, porque lo has mencionado en varios programas, pero la realidad de toda persona es que hay un movimiento en específico que tú haces para lograr esa eyaculación o podría ser el proceso del orgasmo, pero si tú no haces, si tu cuerpo no hace ese movimiento, tú puedes prolongar el orgasmo final. No, ojo pues a esto, que es bueno, o sea, yo te entiendo lo que tú estás diciendo, lo que pasa es que se lo voy a traducir a las personas, mira. Para que entiendan, porque es importante. El tema es, una cosa es el orgasmo y otra es la eyaculación, ¿listo? No es que tú tengas que hacer un movimiento para poder eyacular, simplemente que cuando tú tienes un orgasmo, tienes ciertos movimientos y ciertas condiciones que te permiten la eyaculación. Y el cuerpo se va habituando a cierta cantidad, a ciertas situaciones que le permiten estar en el orgasmo, pero no son necesariamente las únicas, porque cuando una persona experimenta otras cosas se va a dar cuenta que quizás ni siquiera era esa forma de estirar la única que la llevaba al orgasmo, ¿sí? Lo que tú dices es, en el ciclo de la excitación, nosotros arrancamos por acá y empezamos la excitación, ¿cierto? Estamos ahí, y va subiendo, y va subiendo a un punto que se llama la meseta. Cuando nosotros estamos en la meseta, ahí vamos ya trepando al lugar donde queda el orgasmo. Y el orgasmo está, mejor dicho, a una línea demasiado delgada de la eyaculación. Por eso es que un hombre cuando no reconoce que la eyaculación es diferente al orgasmo, por eso llega a un punto de no retorno. Ni con la masturbación, ni con el coito, ni con nada. O sea, llega un punto donde, sea lo que sea, no se puede volver. Y tú dices, es un movimiento. No, es que ya está en el orgasmo. Pero o sea, tú puedes controlarlo. Cuando llegas ahí, no. Cuando llegas, antes de ahí sí. Cuando estás en la meseta, tú lo puedes controlar. Por ejemplo, tú estás en la meseta, estás en el jadeo. Y tú sientes que ya prácticamente vas a llegar al punto donde vas a empezar a trepar el orgasmo. ¿Qué tienes que hacer ahí? Ahí puedes empezar a respirar conscientemente. Lo que hay que hacer ahí no es como muchos dicen, no, es que yo pienso en una mujer muy fea. No, yo pienso en una situación terrorífica. No, yo pienso en todas las deudas. Pienso en que, ¿cierto? ¿En tu mamá? En tu mamá. No, ahí lo que hay que hacer... En tu mamá mejor termina y después en la abuelita. No, ahí lo que hay que hacer realmente es controlar la respiración consciente. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Empezar a respirar, inhalar y contar la respiración. Es una de las mejores técnicas. Cuenta la respiración. Siente cuando el aire entra por tu nariz, bótalo despacio y eso va a hacer que inmediatamente se te baje un poquito y empieces a controlar hacia dónde vas. Es que cuando no sabemos, no lo podemos controlar. Y ahí es donde tú dices, no, yo ya estoy en este punto donde ese movimiento es el que te va a llevar allá. Ahora, tú puedes parar ese movimiento. Lo que tú dices, exacto. claro. Entonces tú dices, no, espérate un momentico, no te muevas ahí. Pero entonces no tiene sentido que tú siempre lo hagas así. Pero un ejemplo, que el público lo sepa, porque es realmente lo que pasa. Un ejemplo, una persona dice, no, es que si yo estoy con una persona y esa persona se pone en 4, yo, mejor dicho, no aguanto. O sea, yo en 4, mejor dicho, llego de una. Porque hay posiciones que son más excitantes para la persona y te provocan más. De acuerdo a los fetiches, ¿cierto? Claro, de acuerdo a los fetiches, a sus sensaciones, de acuerdo a sus costumbres, a sus culturas, a muchas cosas. Porque no, ve cuál es la mejor posición, ¿no? Mira, busca el Kama Sutra y empieza a ensayar de ahí para allá. O sea, tú puedes ensayar 50,000 poses, ¿cierto?
pero es que la mía puede ser muy diferente a la tuya, ¿cierto? Y lo mismo las mujeres, que además que es que... Eso, ahora que habla de las mujeres, que esa es la pregunta que acabo de ver por el WhatsApp que acaba de entrar, es si la mujer tiene eyaculación precoz. La mujer tiene eyaculación precoz, muy pocas, realmente. ¿Sabes qué? O sea, que tienen. Algunas. Digamos que las mujeres que son muy multiorgásmicas, que son muy sensibles, no las llamamos eyaculadoras precoces, las llamamos multiorgásmicas. Mujeres que tienen orgasmo muy rápido, ¿sí? Porque recuerda que... Eso es un placer perfecto, No, porque claro. está constantemente Sí, teniendo un orgasmo. claro. En el caso del hombre es diferente, porque cuando ya tú terminas, entonces ya... Porque entras ¿a dónde? A un proceso refractario. Proceso refractario. Exactamente. Ahí nos diferencia un poco, que las mujeres vuelven a la meseta. Tienen orgasmo, vuelven a la meseta, no caen, sino que caen en la meseta. Ah, no, Willy, nos hicieron mal, Willy. Y siguen, y vuelven y suben, y vuelven y caen a la meseta, y vuelven y otro orgasmo y caen a la meseta. Nosotros no. Nosotros llegamos, tenemos el orgasmo, podemos volver a la meseta en el orgasmo. Lo que pasa es que ahí está el desconocimiento. Nosotros, los hombres, también podemos ser multiorgásmicos y entonces no entrar en la eyaculación, sino reconocer que estamos en el orgasmo, disfrutar el orgasmo, que eso es una cosa de locos, les digo, eso es como tener una eyaculación sin eyacular, pero controlarlo para que tú vuelvas a estar en la meseta y volver a activarte y subir al orgasmo, y es un juego interesante, pero también nos encontramos con una situación. Y es que muchas veces las mujeres están predispuestas también a la eyaculación, porque culturalmente se ha vendido de que si tú no eyaculas, entonces no estás demostrando que tuviste una relación placentera. Entonces la mujer dice, no, pero no has eyaculado. Pero ¿cómo así? Yo ya tuve 3 orgasmos y vos nada. No, pero es que yo ya he tenido también orgasmos. No, usted no ha eyaculado. Es que no te gustó, es que no quisiste. Entonces hay una presión, ¿cierto? Y esa presión que ella tiene ni es culpa de ella, es una presión social. Es algo que en su desconocimiento cultural se ha reconocido que una persona si muestra que eyaculó es porque, no, estuvo muy bien, sí, te gustó. Pero si eyacula muy rápido también va a decir, hey, pero ¿qué te pasó? ¿Cierto? Lo que pasa es que todavía existe mucha confusión con la parte esa de lo que es la eyaculación y la... disculpa, se me fue el orgasmo. El orgasmo. Porque la diferencia es una línea muy fina entre una y otra. Y hay muchas personas que todavía del programa que hicimos sobre esto, de masturbación, preguntan qué realmente es el orgasmo, qué es lo que se siente, cómo es, qué es lo que pasa, porque todavía hay confusión que el orgasmo es la eyaculación. Y la eyaculación no es el orgasmo. No. Entonces, defíneme los placeres del orgasmo, qué se siente, qué es lo que es. Explícame, porque yo también tengo la misma confusión. No, pero yo te digo, ¿vos has tenido orgasmos? He tenido, bueno, no sé, para mí orgasmo y eyaculación es casi lo mismo. Bueno, ¿qué has sentido cuando has tenido un orgasmo con eyaculación? ¿Qué sientes? Siento esa sensación de excitación máxima, ¿ok? Cambio de respiración. ¿Se te sube el calor? Se me sube el calor. ¿Sientes que si ese momento te puede decir una cosquilla muy placentera? Si en ese momento te morirías feliz. ¿Sientes eso? ¿Que en momento estás dispuesto a morirte si es necesario? No para tanto, pero... No has tenido un orgasmo no has tenido un orgasmo fijo. Entonces, háblame que es un orgasmo. Dame una definición, porque orgasmo, quiero que me digas a mí lo que se siente. ¿Qué es lo que tú sientes? No, lo que pasa es que... Trata de definírmelo como si yo fuera un niño de primer grado. Es muy difícil definirlo porque todas las personas somos un mundo diferente. Okay, ¿cuál es tu orgasmo? Hermano, yo siento un placer gigante. O sea, para mí, yo sí me moriría en ese momento. Descríbemelo. Si yo muero en ese momento, muero feliz. Cosquilla, piquiña... No, viejo, yo le voy a decir, yo voy al infinito y más allá y vuelvo. O sea, yo siento una cosa que es demasiado... O sea, que es un estado mental. No, o sea, mental y físico. No, físico y mental. Entonces, física, ¿qué es lo que sientes? Físicamente es que vos estás en un punto donde prácticamente perdés como la fuerza. O sea, tenés y no tenés fuerza, como que tenés mucha, pero al final te quedas sin fuerza. Pero esa es la eyaculación también. Cuando tú tienes la eyaculación, te perdiste la fuerza. No. Es que, ojo, que es que estamos confundiendo. La eyaculación es el resultado final de un orgasmo. Pero no es que, o sea,
en el momento que estás teniendo el orgasmo, esa pérdida de fuerza, es orgasmo, no es eyaculación. La cosquilla es la eyaculación. Es orgasmo, es orgasmo. La eyaculación es la reacción final del orgasmo. Ok. ¿Sí me hago entender? Todo lo que se siente en el momento en que uno va a punto de eyacular es lo que se interpreta como el orgasmo. Mira, una mujer... Es la sensación de cosquilla, Mira, la sensación de excitación, todo eso es orgasmo. deseo. Una mujer tiene orgasmos y no eyacula, y no sabe que puede eyacular, y es multiorgásmica, y ni siquiera se ha enterado que es eyaculadora, ¿sí? No saben. Yo te puedo apostar que, bueno, no sé, mucha gente no, sabe yo te lo puedo que es la decir eyaculación. que el 70%, yo creo que estoy exagerando, el 70% de las mujeres no saben que es una eyaculación femenina. Y los hombres también. Porque los hombres también no pueden diferenciar lo que es la eyaculación y Femenina. No, masculina. Sí, claro. O sea, porque estamos relacionando eyaculación con orgasmo. Y efectivamente sí, hacen parte, están junticos, pero son diferentes. Okay. ¿Sí? Yo puedo tener un orgasmo y no eyacular. Ojo con eso. Yo puedo ir a eso que te digo, quedarme con fuerza, sin fuerza, ir hasta el infinito y más allá y volver y no eyacular, Juan. Pero ¿cómo lograrías tú tener un orgasmo y no eyacular? Porque hay un conocimiento de cómo puedo controlar mi cuerpo de una manera consciente, por medio de la respiración, por medio de cambiar el ritmo, porque yo puedo cambiar el ritmo, ¿cierto? Controlar el momento. Ojo, ahí se viene algo bien interesante, es que debe haber una comunicación muy directa con tu pareja, porque ella también está entrando en la misma situación. Entonces, ella está dentro del orgasmo, tú estás en pareja, tratando de llegar a la vez al orgasmo, que sería ideal que la pareja entraran en un orgasmo juntos. Eso viejo es lo mejor del mundo, o sea, mejor dicho. Bueno, yo creo que debemos de retomar el tema de orgasmo, y para no desviarnos de la eyaculación precoz, porque me parece muy interesante y todavía el público tiene un poco de duda. Pero te pregunto yo, entonces, la definición de una eyaculación precoz es debido a un estado mental. A unas condiciones. Okay. Vamos a definir a unos hábitos, viene, a unos hábitos y a ciertas condiciones que afectan para poder yo decir que tengo una eyaculación precoz. ¿Es una enfermedad? Entonces, no es una enfermedad. No es una enfermedad. No es una enfermedad. Existen muchas técnicas con las cuales la persona puede no ser un eyaculador precoz. Técnicas, pero no tratamiento. Y tratamientos, inclusive hasta médicos existen. De hecho, existe un medicamento, no sé en qué año pero existe un medicamento por ahí que se llama paroxetina. No, se llama paroxetina. La paroxetina, bueno, los que venden paroxetina, hay que llamarlos para que nos paguen aquí la publicidad. La paroxetina es un medicamento que se hizo para la depresión. Y los pacientes se dieron cuenta que tomaban ese medicamento, que cuando lo tomaban pues se demoraban más en eyacular, ¿cierto? Después de muchas investigaciones se dieron cuenta que efectivamente la paroxetina sirve para eso, pero yo no aconsejo el medicamento químico. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de vos conocerte, saber cómo funciona fisiológicamente y psicológicamente, con eso tenés la solución para tu eyaculación precoz. Cuando tú condicionas algo que te está sucediendo a una solución externa como un químico, pues simplemente vas a generar un hábito a ese químico. El día que no lo tenés, no vas a funcionar bien. Entonces ahí hay una dependencia a algo externo. Te explico una cosa y que además tiene contraindicaciones. Claro, tiene contraindicaciones. ¿Como cuáles? Perdóname, Juan. ¿Como cuáles? Tiene efectos secundarios como una persona, por ejemplo la paroxetina, como es algo para bajar los niveles de serotonina en el cuerpo, que es los causantes, digamos que de estrés. Entonces al bajar la serotonina, lo que hace es que la persona le pueda dar sueño. Entonces una persona que sufre eyaculación precoz y es un conductor de un bus, imaginarlo con una somnolencia en el bus, pues, o sea, tiene muchos efectos, ¿sí? Además que la somnolencia le puede causar vómito, le puede causar otra porque su situación real, ese medicamento no fue hecho para eso, fue hecho para una depresión. Pero quiero compartir contigo que muchos de los tratamientos que se usan para depresión atrasan la eyaculación.
Y muchos de los tratamientos que se usan para la depresión también, dicho por pacientes que nos visitan a nosotros a Access Plus, la clínica, también tienen a veces problemas de erección. ¿Y sabes por qué? Claro, pero ¿por qué pasa? En realidad hay una asociación en retrasar lo que es la eyaculación, pero también afectar la erección. Uh-huh. ¿Por qué? Porque resulta que lo que hace es bajar los niveles de estímulos cardiovasculares, ¿cierto? Entonces lo que hace es que te relaja. Al relajarte, pues tu ritmo cardíaco baja, está más sereno, más tranquilo. Claro. Tu mente está un poquito más perdida, más embolatada, no estás tan consciente de lo que está pasando. Entonces obviamente tu erección también va a influir, o sea, no vas a tener una buena erección. Uh-huh. Entonces, eso es importante. Entonces, ya que estamos hablando de este tema, ya hemos definido lo que es la eyaculación precoz, las diferentes eyaculaciones que existen, hemos discutido ese tema, hemos discutido de dónde proviene este problema que afecta tanto a nuestra comunidad varonil y que hay mujeres que sufren de esto. Vamos a hablar de soluciones, porque sabemos que la solución no es tomarte un medicamento antidepresivo para retroceder la eyaculación. Vamos a hablar lo has mencionado en muchos programas, has mencionado mucho moderación en la respiración, has mencionado levemente el tema para que las personas puedan sobrepasar el problema de la preeyaculación prematura. Pero vamos a hablar entonces ahora definitivamente qué soluciones hay, porque el tema de eyaculación precoz no es tocado. Específicamente en la comunidad latina, los latinos no hablan de esto. Tienen vergüenza por el machismo, por cómo nos educaron, etc. Yo me gustaría, porque hablaste de un tema muy importante que es la parte cultural, que vamos a dejar ese para lo último, pero quiero que me digas a mí qué soluciones tenemos para personas que padecen de este problema, pero también quiero que me expliques y le digas al público con quién tienen que hablar de este tema. Romper las barreras del tabú y poder hablar abiertamente de este tema para juntos buscar una solución. Bueno, lo primero es reconocerlo, ¿cierto? Es identificar si efectivamente les ha sucedido varias veces, porque también puede ser, hay momentos donde una persona puede tener una eyaculación precoz, pero no necesariamente es precoz. Que hay gente también que se vuelve nada con una situación que le pasó una sola vez y eso le son 2 minutos, dijiste, ¿no? Menos de 2 minutos. Y eso le puede pasar a uno en cualquier momento. Pues vos tenés ganas, tenés muchas ganas con una persona y pues obviamente puede que ese momento no tuviste el control, los tragos, cualquier vaina o simplemente el momento y ya. ¿El alcohol ayuda? Inclusive el alcohol inclusive retarda. Muchas veces. Retarda de tal manera que inclusive también afecta la erección, porque el alcohol obviamente tiene un efecto inhibidor. Bueno, pero entonces sucede una vez, pues eso no es para alertarse, pero si constantemente está experimentando este tipo de situaciones y le está pasando una mala jugada, pero entonces primero identifíquelo, segundo pide una ayuda profesional, pues no sé, busque en su comunidad pues qué tipo de profesionales hay en la salud sexual y consulte. Lo otro es, comience a hacer unas técnicas de respiración, ¿sí? Haga una técnica de la misma masturbación, empiece con la masturbación. ¿Qué hace? Se masturba, hace un control en el momento que sienta que ya está pasando en la meseta, identifíquelo. Cuando sienta que ya va a llegar al orgasmo, trate de parar un momento, aprieta su músculo pubococcígeo, ¿cierto? O el piso pélvico, apretemos todos. Aprieta ahí y eso le va a ayudar, ¿cierto? Aprieta, hace un cambio de ritmo, vuelve y continúa masturbándose, vuelve y aprieta, vuelve y continúa. Y cuando aprieta sin la parte de la respiración o aprieta y respira. No, y respira, okay. Y respira y para un momentico, cambia de ritmo, ¿cierto? Y eso le va a ayudar a identificar cómo puede hacer cambios de ritmo en el momento del coito, ¿sí? Para que no tenga que ir a experimentar pues con la pareja, porque entonces con la pareja, espérate, yo respiro. Y entonces la otra persona, no, pero ¿cómo vas a parar si yo ya estaba en el punto, ¿cierto? Porque eso va a pasar. Uh-huh. Entonces no, practique solito. También recomiendan que te masturbes por lo menos una o dos veces antes del coito, de la relación, porque también te ayuda a no eyacular tan rápido. Bueno, lo que pasa es que cuando ya tuviste una eyaculación, pues obviamente después del proceso refractario, como ya pierdes un poquito de sensibilidad y un poquito de ansiedad,
¿cierto? Entonces ya tu segunda vez es un poquito más lento, pero no necesariamente sucede. Pero si tú, por ejemplo, te masturban en la mañana y vas a tener un coito en la noche, pues por lo menos a lo mejor se te aguanta un poco. Una persona común y corriente que no tiene problemas de eyaculación precoz le funciona, pero una persona que es precoz no le funciona. Una persona precoz puede ser el tercero, y el tercero, mejor dicho, pasó la nariz y ¡ay, ya! ¿Cierto? Eso yo te pregunto, si tú hablas de buscar ayuda profesional, buscarse una persona como tú que habla de este tema, que lo conoce. Si tú tuvieras una persona que viene donde ti y te dice yo, y te tenga el valor, porque la gente no lo hace, deberían hacerlo, yo le exhorto a toda persona que padezca de esto, que lo hable con un profesional y que le busque una solución al problema, porque pudieran disfrutar de su sexualidad y su sexo más si no tuvieran el problema de la eyaculación precoz. Si viene una persona donde ti y te dice yo tengo este problema, ¿cómo tú me vas a ayudar? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú lo harías? ¿Cómo tú haces ese coaching con esa persona para que esa persona empiece a tener ese tipo de... No, primero que todo, pues es reconocer o identificar... Ya lo reconoció, digo, no hay problema. Pero entonces ya hay que empezar a identificar cuáles son sus actividades sexuales, cómo las está viviendo, cómo vive su sexualidad, qué es lo que está pasando, ¿cierto? Cómo es su proceso de masturbación, cómo es con su pareja, ¿cierto? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuáles son sus fantasías, sus fetiches? Y con base en eso, pues entonces se van adquiriendo, digamos que ciertos ejercicios y se le va recomendando ciertas actividades que lo pueden ayudar a mejorar el tema. Entre ellas lo que acabas de mencionar, que es la masturbación, masturbarse, aguantar, aguantar y respirar, para mejorar esta condición y pues obviamente durar más tiempo y disfrutarlo. Sí, porque una vez llega un cliente y me dice, un paciente y me dice, no, William, mira, es que yo tengo un problema de eyaculación precoz. Y entonces le digo yo, mostrame la mano y lo toco y cuando te pasa sientes algo y que, ay, sí, ya. Pero mira, este tema es muy importante, llevábamos tiempo que lo queríamos conversar porque obviamente pues esto afecta las relaciones de pareja. Porque si la persona tiene este problema y no tiene una forma de controlarla o no es educada a controlar este tipo de problemas, pues obviamente va a haber una deficiencia de la otra persona que no disfruta del sexo porque todo pasa muy rápido. Mira, hay un problema de pareja y de autoestima, ¿cierto? Anteriormente, digamos que no se reconocía mucho porque anteriormente los hombres tenían el manejo del tema y el hombre estaba hecho para que se montara y ya, y llegaba y tenía su eyaculación y dejaba preñada a su mujer y ya no pasó nada. Pero hoy por hoy no, hoy el tema es diferente. Entonces una mujer ya hoy cuestiona más la situación, entonces va a entrar también en un problema de autoestima porque obviamente lo va a afectar. Entonces es muy importante que las personas cuando están viviendo su masturbación, cuando están viviendo, por ejemplo, un proceso de pornografía, cuando es muy bueno, experimenten todas las situaciones, pero ojo con dejar que ese tipo de situaciones sean las que manejen su excitación, porque es que no es lo mismo. No es lo mismo, entonces la gente cree que, no, yo voy a llegar y es fácil enviciarse. No, claro, eso, porque te acostumbras. Es que el hábito, claro, y recuerda que nosotros lo que hacemos es puros efectos placebos, ¿cierto? Todo lo que nos genere dopamina lo vamos adquiriendo, porque los seres humanos buscamos todo lo que nos genere dopamina, todo lo que nos guste, todo lo que nos genere placer, ¿cierto? Que nos genere tranquilidad. Y eso hace el porno, eso hace la masturbación, hay personas que también son adictas al sexo, hay muchas situaciones, ¿cierto? Claro. Pero entonces es identificar eso y no quedarse enganchado en una sola cosa, sino poder vivir de ciertas situaciones, compartir una relación sexual agradable, identificar cuándo es un orgasmo, cómo puede controlar la respiración. Vean, yo les voy a decir y les voy a dar un consejo a todos los hombres. Encuentren cuál es el punto de su orgasmo, porque cuando uno encuentra el orgasmo, les juro que la vida sexual cambia, porque es que cuando ustedes saben qué es el orgasmo sin que esté la eyaculación, sin que eyaculen, ese es el antes y el después. Yo creo que de ese tema hay que hablar un poco más porque yo creo que hay mucha cosa. Pero ahí ese sería en esa búsqueda podemos mejorar la eyaculación precoz, en cómo ir mejorando y poder inclusive vos decir en cualquier momento, bueno, yo ya quiero eyacular,
Sí. Ya quiero y poder decir ya lo voy a hacer. Por último, ya que ya se nos acabó el tiempo, como siempre, nuestro tiempo se va volando hablando en estos temas. Teníamos preguntas ahí en tenemos preguntas ¿no? que se quedaron, pero no tenemos el tiempo. Pero quiero hacerte la última pregunta, que es sobre la cultura. ¿Okay? Existen diferentes tipos de cultura. Y la información que yo inicialmente di al principio del programa viene de las estadísticas en Estados Unidos. Háblame tú más culturas asiáticas, europeas, latinas, americanas. Háblame de eso, porque no sé si esto, yo sé cómo afecta al latino y cuán callado es el latino y cuán reservado es el latino y cuán machista es el latino. Pero existe este tipo de comportamiento como los latinos en otras culturas. No, en todo el mundo. Es que yo creo que el tema del sexo, Juan, es un tema tabú en casi todo el mundo. Me atrevería a decir que en todo el mundo hay un tabú impresionante, sobre todo en el modelo del machismo, ¿cierto? O sea, es difícil reconocer eso, por eso el hombre dice, no, es que yo eyaculo porque es que me encantas, no, es que yo con vos, mejor dicho, me generas tanto placer que por eso es que yo eyaculé tan rápido, no, es que yo no soy así, no, yo no soy precoz, lo que pasa es que, mejor dicho, me pones al máximo. Yo eyaculo 5 veces. ¿No? Y eso es a nivel mundial, Juan, es a nivel mundial. Obviamente hay unas culturas que han venido más adelantadas como los europeos, que de alguna manera se han abierto un poco más la mente al mundo sexual, pero mientras que también empecemos a abolir el machismo, no vamos a encontrar como ese momento pleno. Por eso es importante que dejemos esos tabúes a un lado, esos estigmas, que empecemos a abrir la mente, que reconozcamos que hay diferentes actores en una relación sexual y son diferentes momentos y hay muchos fetiches, hay muchas fantasías y todo es válido, ¿sí? Todo es válido para la persona que lo disfrute mientras no perjudique la vida de los demás. Y quiero aclarar que no tenemos nada en contra del machismo, porque el machismo no es un comportamiento provocado, sino viene como inculcado en la cultura, ¿me entiendes? O sea, que esto viene de mucho tiempo atrás, donde el hombre es el hombre y la mujer está muy, muy disminuida en lo que es el significado de la mujer. Hoy en día eso ha evolucionado, donde hay casi igualdad entre ambos géneros. Yo digo que... Pero yo creo que no estamos jugando... Y hay que hacer una compensación. Exacto, pero no estamos jugando a una persona que sea machista, porque no podemos jugar a una persona que lo que se le ha enseñado es a hacer así, ¿me entiendes? Pero hay que cambiar. Pero hay que cambiarlo, porque obviamente no podemos quedarnos con ese tipo de identificación. Hay que cambiar y tampoco llegar al otro extremo del feminismo. Correcto. Porque son dos extremos completamente dañinos, son los extremos ambiciosos. Entonces, pues la idea es que no lleguemos a ningún extremo. Es reconocer, cambiar. Obviamente, en cada uno está el cambiar. No podemos cambiar nadie más, sino solamente nosotros. Es reconózcalo usted, vívalo usted, mejore su vida sexual. Edúquese sexualmente, reconozca su cuerpo, contáctenos, nosotros nos ayudamos en lo que sea. Willy tiene mucha experiencia en este tema y los puede ayudar, y ahí está el teléfono de la clínica y podemos conectarlo con él y ayudarlo en cualquier tema que ustedes tengan sobre lo que es la eyaculación precoz. No nos queda más tiempo. Rompiendo cadenas del tabú es lo que hacemos aquí, romper todos los estigmas, todos los estereotipos. Yo creo que vamos a tener que dedicarle un programa a lo que es machismo, porque yo creo que eso es otro tema que es muy controversial y queremos darle una oportunidad al público, porque a veces personas se sienten que los identifican como machistas, pero en realidad pues pudieran cambiar, pero no saben cómo. Yo creo que eso es un tema muy importante. Willy, se nos fue el tiempo. Pueden cambiar con la ayuda de las mujeres. Con las mujeres. Dile eso a Marcela a ver qué te dice. No, sí. A ver cómo te va con ese tema. Bueno, muy bien. Feliz Muy bien. de esta noche. Gracias a las personas que estuvieron con nosotros, a todos los que nos siguieron. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Compartan esta información con otras personas, con sus amigos. Si tienen adolescentes, compártanlo. Esto es un contenido 100% educativo. El ánimo nuestro no es hablar de pornografía, es reconocer que somos seres sexuados, que es fundamental el sexo en una pareja y que como seres sexuados vamos a en algún momento de la vida los jóvenes van a entrar en esa etapa de exploración sexual, y qué bueno que estén educados y preparados para hacerlo, para que estos jóvenes que vienen no sean eyaculadores precoces, que las mujeres tengan buenos orgasmos, ¿cierto? Que evitemos que estén abusando de los niños, de los menores de edad, que las fantasías sexuales sean reconocidas y no lleguemos a las parafilias que afectan las relaciones y la vida integral de las personas individuales. Entonces,
Gracias por seguirnos, un abrazo muy especial para todos y nuevamente al señor Tequila que nos trajeron tequila y enseguida tenemos una invitación súper especial a comer con ellos. Y Willy se compromete a contestar todas las preguntas de WhatsApp porque no nos dio tiempo a contestarlas todas. Muy bien. Pero con muchísimo gusto aquí estamos para ustedes y siempre rompiendo las cadenas del estigma, que es lo que hacemos aquí. Willy, muchísimas gracias. Bueno, Juan. Y hasta el viernes que viene. Un placer. Muy bien. Muy bien, muy interesante.